Muchas gracias por acompañarnos. Damos comienzo a la actividad Investigar desde la Educación. En el día de hoy nos acompañan representantes de las instituciones que forman parte del Fondo Sectorial de Educación, quienes a continuación van a brindar unas palabras. En primer lugar, nos acompaña Alex Macei, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También nos acompaña la señora Rosita Ángelo, directora de la Educación del Ministerio de Educación y Cultura, el señor Fernando Brum, presidente de ANI, y el señor Antonio Romano, director sectorial de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, me tocó a mí. Buenas tardes. Para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación es una vez más una alegría estar acá con INED, con ANEP, con el Ministerio, presentando algunas de las actividades que se realizaron en el marco de este Fondo Sectorial Investigar desde la Educación. La agencia tiene como misión promover, entre otras cosas, los proyectos de investigación y como tal, uno de los instrumentos más importantes son los fondos sectoriales. Los fondos sectoriales son, en definitiva, formas que tenemos desde la agencia a poner a disposición de un sector la capacidad de organizar llamados, de lograr armar tribunales de evaluación entre pares, de dar seguimiento y apoyo a los diferentes proyectos y, en definitiva, contribuir con diferentes actividades de investigación en diferentes verticales y en diferentes áreas. Este fondo de investigar desde la educación es uno de ellos. Hay de muchísimos sectores, hay fondos sectoriales en los temas de la energía, hay fondos sectoriales en los temas de investigación clínica, hay fondos sectoriales en los temas de seguridad ciudadana, para citar solamente algunos de ellos, y es la forma que tenemos de hacerle llegar a la comunidad de investigadores, en este caso a la comunidad de educadores que están empezando a hacer investigación, las problemáticas, los temas, las áreas en las cuales estamos necesitando desarrollo de investigación, desarrollo de nuevas ideas, desarrollo de reflexión sobre las prácticas que estamos llevando adelante. Entonces, para la ANI, este fondo es parte de una estrategia general y además es resultado del trabajo conjunto que tenemos con las otras instituciones que ya tiene varios años. Hoy estamos presentando una publicación con resultados de ediciones anteriores, estamos presentando los pósters con resultados de ediciones anteriores y estamos también lanzando la nueva edición, y esto tiene que ver con la continuidad. Todos estos esfuerzos, por supuesto que la primera vez que se llevó adelante este llamado hubo cambios, es decir, en la segunda cambiamos cosas y cometimos muchísimos errores. Seguramente estamos cometiendo errores también en este llamado, pero venimos corrigiéndolos de llamado en llamado. Y este tema de dar continuidad, de decir, bueno, todos los años vamos a tener un llamado de estas características, que lo vamos a ir afinando, que vamos a ir cambiando las temáticas de acuerdo a prioridades, estamos dando la señal de que esto es un tema estratégico, de que esto es un tema que va a seguir siendo parte del escenario. Y esto lo estamos haciendo desde ANI en todos y cada uno de los fondos sectoriales que están funcionando bien y que por lo tanto es adecuado darles toda esta continuidad. Entonces, yo no los aburro más con estas reflexiones que tienen que ver más con la parte de soporte, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, la ANI no está en la temática, obviamente, sino que estamos en la parte de la organización y en la parte del soporte, y dejo lugar realmente a las instituciones que nos acompañan en este fondo, que son las que ponen no la forma, sino la carne, los contenidos concretos de las temáticas y las investigaciones. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente para el Instituto es una gran alegría poder estar hoy compartiendo aquí en este panel el fin de una primera etapa de la realización de este fondo. Cuando se creó el INED, aquí veo a María Inés y otros compañeros,
una de las cosas que dijimos es aquí hay poca gente que investiga en educación y poca gente que investiga en educación desde la educación, como dice allí los carteles. Y se nos ocurrió empezar a convocar a la ANI para que se creara un fondo de educación. No lo había entonces. Hoy, por suerte, ya se han creado otros fondos de apoyo a la investigación en educación que realmente ayudan mucho y enriquecen las posibilidades del país. Pero cuando inventamos esto nos pareció una gran aventura. No sabíamos si lo íbamos a poder concretar. De manera que el instituto fue realmente pionero en eso y tratamos de conseguir convocar a otros actores interesados. Inmediatamente respondió la ANEP, en ese momento estaba Laura Mota en el CODICEN, también convocamos al Ministerio de Educación y Cultura y ahí armamos una especie de consorcio para tratar de aportar al país la posibilidad de formar docentes investigadores. Y ahí empezamos a pensar, bueno, nosotros en tanto docentes, ¿qué nos falta o qué necesitamos para ser buenos investigadores? Y ahí dijimos, bueno, nos faltan conocimientos teóricos, investigación cualitativa, cuantitativa, aunque de pronto habíamos recibido generalmente en el IPA o el magisterio, pero era importante tener una formación sistemática. Hicimos un llamado a licitación, se presentaron varias instituciones, allí ganó ICLAE, que fue quien formó en una primera etapa a estos investigadores que tenemos aquí con nosotros y que desde entonces nos acompañan. Se hizo una licitación pública, se presentaron muchísimos docentes, maestros, profesores de UTU, e iniciaron su carrera de capacitación y de formación como investigadores. Luego, terminada esa etapa, que venían ya con una idea, las ideas sobre qué investigar también fueron discutidas en el consorcio. Dijimos, hay que aportar investigaciones sobre temáticas que nadie investiga, pero que son fundamentales, pensando sobre todo en aquello de que es importante poder trabajar sobre la evidencia. Las autoridades de la educación en ese momento reclamaban aportes de investigación en algunas temáticas, y así hicimos un listado de temáticas que luego se fueron dialogando con los candidatos a investigar para tomar algunas de esas temáticas para su investigación. Finalizada la primera etapa, los equipos de investigación, que además son equipos de todo el país, desde Artigas a Montevideo, surgieron investigadores de todo el país. Yo pensaba, hoy con este día deben estar cortados los caminos y de repente no pueden venir, pero veo que igual vinieron unos cuantos sorteando tantas dificultades para el proyecto y también para venir hoy acá a acompañarnos a nosotros. De manera que la segunda etapa consistió en presentar, bueno, indudablemente que tenían que ir salvando pruebas, y la última etapa era diseñar la realización de un proyecto con el aporte de un tutor. También se hicieron llamados a licitación para tutores, todo eso muy bien hecho por Ani, por un equipo maravilloso que fue acompañando sistemáticamente todo este proceso, y en el marco de ese trabajo con los tutores surgieron, ¿verdad?, lo que vemos hoy, que ya son los modelos o los formatos o los temas para desarrollar investigaciones. De manera que para nosotros es un día de fiesta. Primero, en mi capacidad de representar al instituto, me siento muy orgullosa de que esta idea se haya concretado, que hoy estemos ya en el segundo grupo y, como decía Fernando, con ajustes a aquellas cosas que nos pareció que no funcionaron bien, y que estamos sembrando un semillero de investigadores sobre educación, pero además con una particularidad que vienen de la educación, además. ¿Verdad? Todos sabemos la multidimensionalidad que tiene que tener la investigación en este territorio y la importancia que tiene también que desde el aula no solo se investigue temáticas de fuera del aula, sino que también se desarrolle la investigación-acción dentro del aula, que es la principal garantía que tenemos de que mejore la calidad de la educación en el Uruguay. De manera que, en lo que me es particular, y al instituto en particular, como les decía, es un día de mucha alegría. Les agradecemos mucho que estén todos acá, les agradecemos mucho todo el trabajo que hicieron todos para poder llegar a avanzar en esta investigación, que no fue sencillo, que tuvo muchas dificultades, y que bueno, y que como broche de oro vamos a tener para que nos amplíe todavía el horizonte Axel Rivas, amigo nuestro de acá de la región, y que va a poder también aportarnos ideas sobre esto. Bueno, le dejo a Rosita para que nos hable desde su lugar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué bueno que nos pudieron acompañar.
Vamos a tratar de ser breves porque entre el ruido de lluvia de afuera y la calidez dentro conspiran contra la atención. Yo quiero decir 3 cosas que me parece que son interesantes. La primera, los invito a pensar en figuras. Les invito a pensar el hecho de que en general cuando uno habla de investigación habla de redes y habla de tramas, y efectivamente lo que se intentó hacer en este proyecto fue esas que son imágenes tan usadas hoy, fue hacer esto, poner en contacto pequeños grupos, pequeños nodos que estaban, y en primer lugar nuclear personas, porque investigar se hace en equipo, y uno de los grandes temas que tuvo estas convocatorias fue conformar equipos de investigación. Y si muchos de los que están acá recuerdan los trayectos que han vivido, uno de los grandes temas, además del tema del marco teórico, de los análisis cualitativos, fue aprender a trabajar en equipos de investigación. Y todo lo que eso supone del manejo de emociones, de personas, porque trabajar en equipos es fácil decirlo y es muy complicado hacerlo, y fue uno de los primeros temas, ¿no? Y que puso incluso en tensión los propios proyectos, quiénes se quedan, quiénes se van, quiénes logran sostener, porque esto que decía Alex hoy muy rápidamente, tiene que ver con el segundo, si ustedes quieren, hilo de esto, ya que estamos usando figuras, que era poner a aquellos que están en el campo de la educación, en las aulas, a dar su voz. Nosotros venimos de un periodo donde en la década de los 90 y fines de los 2000, la voz en la educación y en la investigación básicamente tenía que ver con técnicos de educación. La idea es no dejar afuera a nadie, es importante la mirada que determinados actores tienen desde organismos internacionales, desde organismos específicos, pero también es importante sumar otra voz, ¿no? Y en ese sentido la red también tiene que ver, y este es el momento en que todos pensamos en las tortas fritas, pero ustedes hagan el esfuerzo, me miran a mí, sacan de lado, mate, tortas fritas, no, después. Pero en realidad el esfuerzo era también decir, a la vez que como conformamos equipos de investigación, también conformamos otros espacios donde se suma la voz de actores que vienen de todos los puntos del país, porque además a lo que decía Alex fue decir, bueno, tenemos que tratar que los fondos puedan recorrer todo el país. Eso fue muy complejo porque suponía gente que viajaba, metodologías que alternaban la presencialidad. No les voy a contar porque muchos de los que están acá vivimos, que los pasajes, que las horas, que las licencias, etcétera, pero son parte del anecdotario de cuando uno enfrenta estos proyectos. Y yo quiero quedarme con la última idea para poner sobre la mesa, y es que como Ministerio de Educación y Cultura, nuestro rol aquí tiene que ver con la integración del Sistema Nacional de Educación Pública. Hay una política pública del país, todos los actores que hoy señalaba Alex, que nos unimos, la ANE, el INED, la ANEP, el MEC, en realidad somos parte de un Sistema Nacional de Educación Pública que tiene diseñada una línea que tiene que ver con investigar desde incluso nuestra propia lógica, porque mirar educación tiene que ver con un componente muy fuerte de cómo las identidades construimos un sentido sobre la educación. Durante muchísimo tiempo los uruguayos y uruguayas hemos pasado por algo que quizás ustedes pueden compartir conmigo, y es que íbamos a eventos internacionales y decíamos, pero esto nosotros lo estamos haciendo, pero hay alguien que yo conozco, bueno, pero no publicábamos o no compartíamos. Entonces, yo creo que uno de los elementos centrales que desde el SNEP se planteó fue articular esfuerzos, generar espacios de investigación y hacer esto que estamos haciendo hoy, que es generar espacios de difusión. Nosotros no somos ajenos a los espacios de investigación. Muchos de los que están acá habrán investigado en sus años sabáticos. Muchos de los que están acá habrán participado. El problema que teníamos con esos mecanismos era que eran muchas veces mecanismos que quedaban o dentro del espacio del desconcentrado en el que se investigaba, o no tenían la necesaria circulación para que todos podamos acceder a esos espacios. Y el desafío es el que tenemos hoy. Poder generar la investigación sin la necesaria mirada de los pares y sin la investigación y difusión
No sucede. Si yo investigo y queda para mi práctica, está bueno, pero hay un escalón más que tiene que ver con los ámbitos de poder enfrentar mi investigación a la mirada de los pares y también poder sumarme en esta idea final a redes de investigación que sabemos y que probablemente muchos de los que están acá hoy se dieron cuenta que son regionales e internacionales. Y finalmente, porque en realidad parte del proceso central que está detrás de todo esto es que una formación en docencia que tiene que venir sumando el tema de investigación y que esperamos fuertemente se concrete en un ámbito universitario para la formación de todos los educadores, tiene que tener también espacios donde los que hoy investigan se encuentren y difundan lo que están haciendo. Así que bueno, felicitaciones a quienes hoy cierran un proceso y a quienes están investigando, y le paso la palabra a Antonio. Bueno, buenas y lluviosas tardes. En primer lugar, les doy el caluroso saludo de parte del COICEN, que en este momento me toca representar en la mesa, que por motivos de agenda el presidente no pudo estar presente. A mí me gustaría plantear 3 aspectos para empezar, que tienen que ver con las características que esta política en particular tiene, y me gustaría hablar justamente en términos de política educativa y de política de investigación vinculado a la política educativa. La primera es la existencia de un fondo sectorial de educación. Me parece que este es un aspecto muy importante en términos de política de país, que la ANI disponga de un fondo sectorial que priorice, ¿no?, el ámbito educativo como un espacio relevante desde el punto de vista de la producción de conocimiento. Esto nos parece que es un aspecto, digamos, a destacar. Quizá el hecho de que se hayan presentado los proyectos y que estén los participantes en la mesa, que estén participando, mejor dicho, digamos, actualmente en la actividad, no significa que, digamos, sea menos importante jerarquizarlo. El segundo aspecto tiene que ver con este carácter interinstitucional, digamos, de esta política, ¿no? Porque también nos parece, en esta mesa están representadas 4 instituciones, y nos parece que justamente si hay un horizonte que marca el sentido de cómo tiene que ser pensada la política educativa, vinculada a la investigación o no vinculada a la investigación, tiene que ver justamente con este carácter interinstitucional y la cooperación de diferentes ámbitos, en este caso, digamos, el MEC, el INED y la ANI y la ANEP, que de alguna manera definen, ¿no?, como prioritario específicamente destinar presupuesto para que docentes puedan investigar. Y el tercero, vinculado también a la política educativa, es en qué lugar coloca la política educativa a los docentes. Y me parece que este es un punto no menos importante, y el hecho que exista un fondo sectorial destinado para la investigación que apunta básicamente a el reconocimiento de los docentes como productores de conocimiento implica también jerarquizar el lugar de los docentes como no solo actores de política educativa, sino también contribuyendo a la producción de conocimiento. Y este nos parece que es un aspecto central, tiene que ver con características propias de cómo se ha construido el campo de la educación en el Uruguay, en el cual durante mucho tiempo hay una paradoja que tiene el caso uruguayo, que nos cuesta mucho explicar cuál es la estructura cuando vamos afuera, ¿no?, donde tenemos un Ministerio de Educación que no tiene competencia en materia política educativa, y tenemos organismos, digamos, donde hay representación docente, con una importante representación docente, ¿no?, lo cual de alguna manera también coloca en un lugar a los docentes de jerarquía a la hora de la definición política, pero nos parece que en este caso se está complementando con otro aspecto que es igualmente importante, y es el hecho de que no solamente, digamos, participan los docentes en la toma de decisiones, sino también como investigadores. Este fondo de alguna manera pone en evidencia esto. Me parece que estos 3 aspectos a mí me interesaba señalarlo. Brevemente, a mí me tocó, para mencionar, porque bueno, tuve la oportunidad y el placer de acompañar precisamente a uno de los equipos, digamos, fui el tutor de uno de los proyectos. Entonces, de alguna manera tengo como el seguimiento más cercano, y me gustaría contar la historia. Bueno, está Verónica también acá, y me gustaría contar la historia, el avatar, digamos, de este proyecto, porque en última instancia, este proyecto que empieza a ser financiado,
digamos, yo participé con mucho placer en las discusiones, es específicamente prácticas pedagógicas alternativas a la repetición escolar en primer año de la jurisdicción de Canelones Centro del CEIP. Digamos, tuvimos intensas discusiones sobre este proyecto, los avances. Yo disfruté mucho, digamos, discutiendo con el equipo. Hubo una instancia que me parece que no fue menor, digamos, los avances de investigación. El equipo tenía propuesto en su momento organizar una actividad, se organizó un coloquio específicamente donde los conocimientos se pusieron a disposición, digamos, del resto de los colegas para discutirlos, lo cual fue como un ámbito muy productivo, se invitó, y también salió una publicación. Bueno, esto que fue como incipiente, digamos, hoy se transformó en una línea de política educativa de la ANEP y Codicen, de alguna forma, contrató, el caso particular, a una de las integrantes, Verónica, que hoy está, digamos, a trabajar precisamente el desarrollo de una línea de investigación y de acción vinculado al tema de la repetición en Codicen. Parte de las discusiones que se han protagonizado en los últimos tiempos tienen que ver con, obviamente, que es una línea que venía trabajándose ya desde hace algún tiempo atrás, pero que adquirió, digamos, una importancia y una presencia a partir de lo que fue este proyecto, que de alguna manera hoy se está por publicar el libro, tuvimos algunos retrasos, digamos, y también constituyó, digamos, un aporte que enriqueció el propio desarrollo de la política educativa, ¿no? Entonces, digamos, para tomar un ejemplo de que a veces hay efectos que no siempre se controlan y que por suerte ocurren y que tienen que ver con esto de en qué lugar coloca la política educativa a los docentes. Y cierro con esto, creo que hay un punto importante, sobre todo porque hay un saber específico sobre el hacer de la docencia que no se refleja a partir de la investigación educativa y que me parece que en el caso de la tradición uruguaya, Ardao decía en un texto, digamos, ya bastante, que ya tiene unos cuantos años, homenaje, digamos, a Agrompone, la muerte de Agrompone, decía que Uruguay tenía una muy rica tradición pedagógica, pero que no estaba sistematizada, ¿no? Y yo creo que esa es parte, digamos, de una característica de lo que pasa en el campo de la educación en Uruguay, que ha construido, digamos, una suerte de oposición, en la cual hay como un saber incorporado vinculado a la práctica y hay una investigación sobre la educación que en general dialoga poco con el saber sobre la práctica. Y me parece que para avanzar en términos de política educativa tenemos que pensar estos puentes. Y yo celebro la existencia justamente de estas iniciativas, porque son desafíos no solo que recolocan, como planteaba, el lugar del docente, sino que también permiten pensar una dimensión de la política educativa que destraba algunos de los grandes problemas que tenemos de construcción, digamos, de la institucionalidad, del campo de la investigación, pero también de la búsqueda de alternativas políticas, digamos, del sistema educativo. Que en la medida que se sigan contraponiendo como las soluciones de los técnicos versus el corporativismo de los docentes, no vamos a encontrar caminos posibles de solución. Lamentablemente se ha construido una suerte de caricatura, digamos, en este sentido, en la contraposición entre estos dos modelos. Me parece que el hecho de jerarquizar justamente este lugar de los docentes permite ubicarlos en un lugar en el cual podemos dialogar desde otro lugar diferente y permite deconstruir, digamos, esta idea de que los técnicos de la educación también somos los docentes, ¿no? Porque me parece que también está construida una cierta idea de que los técnicos son los otros y qué serían sino los docentes. Entonces me parece que este tipo de iniciativas las celebro, creo que me parece importante, digamos, que se pueda seguir profundizando en este camino, teniendo claro también esto de que los desafíos de política educativa también pasan por estos gestos. Así que bueno, y también un placer, digamos, bueno, poder escuchar a Axel, en realidad amigo de mucho tiempo, así que yo venía a escucharlo como público y me tocó estar acá, pero ya voy a poder disfrutarlo igual que ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias Fernando, Alex, Rosita y Antonio por acompañarnos. Ahora le damos paso a la charla de Axel Rivas sobre la docencia reflexiva, el poder de agencia de los educadores. Recuerden que al finalizar la charla están los pósters colgados, por si quieren pasar a leerlos, los invitamos a hacerlo.
Bueno, buenas tardes. Me han hecho pasar acá arriba. Me siento acá un poco excesivamente a la altura, ¿no? Y además, muchas gracias por las palabras previas de colegas muy estimados. Muchos tenemos contactos desde hace muchos años. Bueno, con Antonio estudiamos juntos hace muchos años, quizás demasiados. Así que bueno, es un gusto estar aquí. Felicitaciones por la iniciativa, por la apuesta, por confiar en la producción de conocimiento de abajo hacia arriba, que significa este fondo, por la apuesta interinstitucional aquí representada, que muestra la capacidad de articulación entre varias agencias del Estado, y especialmente felicitaciones a todos los presentes por el trabajo realizado, por estar aquí en un día difícil. Yo también me costó llegar hasta aquí. Pero también creo que es el tipo de ámbito en el cual se festeja un largo trabajo y merece ser festejado. A veces son estos pequeños rituales de encuentro y de reflexión y de diálogo lo que pone alguna señal en el camino de que uno no está solo, ¿no? Que está acompañado por otros, que a veces no los ve todos los días, el encuentro entre instituciones, ¿no? Por fuera de la cotidianeidad, refuerza el colectivo y la sensación de que hay muchas voluntades que uno no ve y que están tirando para el mismo lado. Así que felicitarlas. Voy a tener unos minutos para hacer una presentación. Pensando, yo cuando me contaron del fondo y empecé a meterme en las investigaciones y a leerlas y a tratar de pensar algunas palabras para este encuentro, pensé en centrar la mirada no tanto en la investigación, a lo cual vamos a llegar, sino en el lugar de la docencia hoy. Una preocupación que creo tenemos todos, a mí me ha tocado recorrerla desde distintos lugares y cada vez la veo como más palpable, ¿no? Es como una sensación que va emergiendo de a poco en el tiempo y no es de la misma manera que, al menos de mi parte, pensaba estos temas hace algunos años. Creo que algo está pasando y trato en esta breve presentación de abordar la problemática de lo que yo creo que es el desafío del poder de agencia de los educadores hoy. Y empiezo con una muy breve alegoría de los tiempos que vivimos. Vivimos un tiempo de transición, ¿no? Entre esa foto del pasado, entre tantas otras del orden escolar, de las caras rígidas que están prestando atención y que están de alguna manera obnubiladas por el poder, y esa otra foto que ahí se ve levemente como en sombras, porque hay un poco de luz, de un aula actual, de un aula sin mecanismos de control explícitos, sin el automatismo, sin la rigidez, sin los rituales o perdiendo algunos de sus rituales, y a cambio con ciertas sonrisas o la posibilidad, que quizás es lo que expresan esas sonrisas, de ciertas dosis de libertad, ¿no? De nuevas formas de libertad que viven nuestros alumnos, que sufren y viven y disfrutan al mismo tiempo, porque estas son libertades raras, libertades difíciles, pero libertades al fin, ¿no? Y en ese proceso de transición largo, porque es un proceso que lleva por lo menos 40, 50 años en Occidente, es un proceso de transición cultural profunda, de transformación de las relaciones intergeneracionales, de transformación de las voces de autoridad, de los mecanismos de poder. Bueno, Foucault escribió como en El Camino, ¿no? Creo que ¿dónde estamos, no? Con los escritos clásicos de Foucault y sobre la sociedad disciplinaria. Bueno, vivimos una sociedad postdisciplinaria con nuevos mecanismos de control, pero también con nuevas libertades, ¿no? Y creo que lo que ocurre entre medio de estos dos tiempos, de un tiempo que empieza a desvanecerse pero no termina de desaparecer, y un tiempo nuevo que no sabemos qué es, al cual no podemos terminar de dar forma, que no tiene un orden, que no tiene un relato que reemplaza al anterior y que nos deja en fragmentos, pero en fragmentos emergentes y en proceso de transformación, de evolución. Esa gran transición está llena de nervaduras sobre las cuales escribimos. Nos convertimos de a poco en autores. A veces no queremos serlo, queremos que vuelva el orden y queremos el automatismo, que se haga lo que decimos. Pero hay otras veces que decimos, bueno, por suerte yo puedo tomar una decisión hoy. No depende todo de un poder que nos sobrepasa, ¿no?
Y esas nervaduras, esos resquebrajamientos que vive el sistema educativo, y no solamente la educación, sino los sistemas de autoridad tradicionales, nos obligan a reflexionar, a tomar posición, a tomar decisiones, y nos obligan a convertirnos en autores. Y de alguna manera el sistema educativo está haciendo emerger, quiera o no, lo pida o no lo pida, voces de autoría, de agencia, poderes de agencia que surgen de abajo hacia arriba. Y en este mismo proceso estamos también cargados o de alguna manera tentados por nuevos relatos. Acá voy a hacer un relato de la narrativa del cambio, ¿no? Aparece la narrativa del cambio, la narrativa del cambio total, ¿no? La idea de que algo así como que el sistema educativo está representado por esa figura, los alumnos, no sé si llegan a verlo, dormidos en el pasado, ¿no? Dormidos, no aprenden nada, sistema educativo, esta famosa frase, ¿no? ¿Cuántas veces la habrán escuchado? Que dice algo así como si cualquier agente del siglo XIX viviese hoy, lo congelasen en el tiempo y se despertase hoy, no sabría qué hacer. En cambio, un docente, si entra en un aula, quedó dormido en una cápsula del tiempo y lo traen hasta hoy, de 100 años atrás, y más o menos podría enseñar, ¿no? Esta idea de que el sistema educativo es un sistema del pasado y por lo tanto en un tiempo de cambios los alumnos no aprenden, no saben qué hacen allí, no tiene sentido estar allí, ¿no? Y algo así como una nueva narrativa, muchas veces cruzada por la tecnología, donde vamos a encontrar un nuevo paraíso digital de aprendizaje y de disfrute, donde los alumnos todo el tiempo van a estar disfrutando lo que hacen, ¿no? Y esta es una visión que empieza a aparecer muchas veces llena de buenas intenciones, pero muy externa al sistema educativo, muchas veces desconocedora de los procesos, de los ritmos, de las formas del aprendizaje, ¿no? Hay una cierta ilusión de que se puede aprender por placer permanente, ¿no? Como videojugando el aprendizaje, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho para aprender de esas visiones, de las visiones que incorporan nuevas ideas, nuevas rutinas, nuevas formas también de poder, la forma del juego, la forma del disfrute, cómo no lo vamos a buscar y explorar esas formas. Solo que esta narrativa viene muchas veces con una carga excesivamente peyorativa del sistema educativo y desconocedora de cómo aprende un sujeto y cómo aprende un colectivo, ¿no? Entonces creo que tenemos que no dejar de estar en diálogo, pero también de defender la posición del educador como un experto, como alguien que sabe de procesos de aprendizaje, y también defender ciertas tradiciones y ciertos rituales, no todos, pero algunos, ¿no? Y encontrar equilibrios, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta sobre el poder de agencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el desarrollo del poder de agencia de los educadores y las educadoras hoy? ¿Cómo se conquista ese poder? ¿Qué quiere decir ese poder? Y entonces les propongo recorrer 5 grandes esferas, algunas muy brevemente, para detenerme más en el proceso de investigación o en lo que implica las instancias de investigación, de esferas que podríamos llamar esferas clásicas, en cierto sentido. La mayoría de ellas yo creo que son bastante perennes, aunque uno las puede resignificar en el presente, esferas clásicas de poder docente, de donde emana el poder de la docencia. La primera de ellas es el saber disciplinar. El saber disciplinar yo creo que es la primera fuente de poder. Es la fuente de poder que nos permite ser conocedores de aquello que enseñamos, pero conocedores en un sentido muy particular. Yo creo que esta es una fuerza que debemos seguir explorando, exprimiendo y poniendo en cuestión, ¿no? Tenemos que ser capaces, primero, en lo posible, de tener curiosidad sobre aquello que enseñamos. Para mí es una figura, una imagen que uno debe perseguir. A veces le sale solo, a veces uno sigue leyendo sobre aquello que enseña y a veces le queda lejos, a veces le queda forzado. Yo creo que tenemos que hacernos preguntas sobre aquello que enseñamos. Y estas preguntas nos obligan a mantener la curiosidad, que es la curiosidad que queremos en nuestros alumnos, ¿no? Y también, bueno, no creo que un docente pueda saberlo todo sobre aquello que enseña, pero sí en lo posible debe tener un dominio disciplinar, un dominio
que le permite moverse en ciertos ámbitos de aquello que está enseñando. Es el dominio que permite emerger en el aula la pregunta. Cuando el docente siente que aquello que domina es frágil y limitado, no quiere preguntas, no quiere que le pregunten, pero ¿y esto cómo fue entonces la Revolución Francesa? ¿Qué pasó con esto? No quiere que le pregunten mucho porque tiene miedo de exhibir lo que no sabe. Por lo tanto, es necesario tener un cierto saber de dominio, un cierto dominio, si uno es profesor de historia, un cierto dominio de la historia, obviamente, pero sobre todo la capacidad de indagar junto con nuestros alumnos y de permitir emerger esas preguntas que hacen que el conocimiento sea una búsqueda y no algo ya establecido, ¿no? Entonces es una cierta actitud hacia el conocimiento. En segundo lugar, bueno, obviamente las destrezas pedagógicas, ¿no? Que tiene un docente que no tenga un experto, tiene deseo de enseñar, tiene pasión de transmisión, es alguien que mantiene el movimiento del conocimiento, el movimiento colectivo, el movimiento que se desprende, es generoso, ¿no? A veces el experto puede ser, obviamente, puede ser un gran docente, pero a veces es una gran dotación individual de poder, de conocimiento, ¿no? El docente es un habitante especial, es aquel que reparte y está todo el tiempo viendo cómo el otro recibe, qué hace con eso que le da, qué hace con eso que está empezando a entender, ¿no? Entonces son las características de cómo diseñar situaciones de aprendizaje, cómo convertirse en experto de situaciones de aprendizaje, cómo generar que los contenidos se vuelvan algo vivo, y eso requiere actitud didáctica, la capacidad de variar escenarios para encontrar distintos caminos de aprendizaje, ¿no? Dejar atrás esa idea de la didáctica única, de la pedagogía homogénea, de que todos aprenden igual y al mismo ritmo, ¿no? Ser capaces de explorar el conocimiento como una especie de sábana que se pliega y se dobla y vuelve a empezar por distintos caminos con distintos alumnos, ¿no? Por lo tanto, es esa capacidad de maniobra, pero que también es una capacidad de ir identificando ciertos caminos, no es inventarlo todo todos los días, eso sería imposible. Pero el docente, las destrezas pedagógicas del docente son aquellas que le permiten jugar en varios juegos a la vez con el conocimiento. En tercer lugar, la empatía pedagógica o las ideas de justicia, si quieren llamarlo de otra manera, y para mí son las que guían las fuerzas de los docentes. Puede ser otras, pero para mí son las que las guían el mayor poder de la docencia, y es la idea troncal de la cual derivan múltiples concepciones de que todos los alumnos tienen derecho de aprender y todos los alumnos pueden aprender. Esta idea troncal se manifiesta en una serie de creencias, de postulados, de ponerse en el lugar de los más débiles, de mirar desde los ojos de los perdedores, de sentir como siente aquel que está siendo excluido, y de ponerse en esa piel para poder actuar desde ese lugar, ¿no? Y esto implica una cierta empatía pedagógica que yo creo que es, en cierto sentido, lo contrario de la idea, o de una idea, bueno, uno podría discutir incluso en términos religiosos, pero de la idea de la compasión, o por lo menos de una cierta idea de la compasión, que es el sentir lástima por nuestros alumnos, ¿no? La empatía pedagógica es otra cosa, es sentir poder oculto, poder invisible, poder todavía en estado de latencia en nuestros alumnos. Está ahí, lo que no sé es cómo despertarlo, pero está ahí, ¿no? Es sentir otra cosa, que pobrecito, no está aprendiendo. Y no, esa idea hay que removerla con una dosis de una creencia que se manifiesta en actos pedagógicos, porque si no, muchas veces queda en un postulado muy general, ¿no? Muy abstracto. La cuarta esfera es, ahí vamos a llegar a su trabajo que hoy de alguna manera está coronado en este evento, que es el trabajo de los investigadores, y es la esfera del espíritu científico. Yo creo que el espíritu científico reúne no solamente la capacidad de pensar en términos de investigación, sino también la capacidad de leer otras investigaciones, porque el investigador es aquel que lee investigación, no solamente el que le toca hacer investigación. Es el que entra en una comunidad científica, y esas comunidades tienen reglas a las cuales hay que someterse, ¿no? Por eso también a mí me gusta esta idea del espíritu científico, ¿no? El espíritu parece algo inmaterial, lo contrario al método científico, ¿no? Pero el espíritu también nos indica que es algo a lo cual uno adhiere
haciendo un acto de fe, un salto de fe, ¿no? El salto de fe es: yo me pongo en manos de estas reglas, las reglas del método científico, ¿no? Reglas que yo no escribí, pero me someto a ellas. Y eso implica una concepción que yo creo que es muy importante traer y traer y traer al ámbito educativo, que es una cierta visión de que lo que recibimos, de donde venga, tiene que cumplir con ciertas reglas y puede ser sometido a las reglas del método científico. El mundo de la educación, en mi visión, desde hace muchos años que me preocupa esta temática, muchas veces se rige por las pasiones de las ideas, por las ideologías, por los mitos, por fuerzas generadoras muy atractivas del pensamiento y que nos hacen poner rápidamente en una tribuna, ¿no? Y rápidamente sentimos, pero yo estoy de este lado, ¿no? Piénsenlo cómo se ha dado el debate de la lectoescritura, ¿no? de la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? O estás en un bando o estás en el otro, y se combaten a muerte, ¿no? Y entonces uno tiene que rápidamente dar señales de identidad de a qué bando pertenece, ¿no? Esto es todo lo contrario del espíritu científico, ¿no? Del espíritu que lo que hace es buscar ciertos parámetros de prueba, de hipótesis, de comprensión de cuál es el paradigma desde el cual se habla, de utilizar la teoría para indagar desde la práctica, ¿no? Utilizar la relación entre teoría y empiria, ¿no? Y esto implica ser autores también ustedes de sus propios pensamientos, de poder tener la capacidad de reconocer de qué ideas emanan, hasta qué punto están validados y hasta qué punto no, cuáles son preguntas. Yo creo que hay que enseñar así, no estoy seguro, ¿no? Y tenemos que ser capaces de no dejarnos convencer tan fácilmente de aquello que parece ser el producto más de la intuición, de las ganas, a veces de la voluntad, que de ideas pasadas por algunos filtros científicos. Y eso nos pone también en el lugar de autores de investigación, porque es el mismo espíritu. Cuando uno tiene una visión muy ideológica de la educación, también cuando hace investigación va a buscar que se compruebe aquello que ya creíamos que era así. Y entonces es todo lo contrario de la investigación, es corroborar con algún tipo de herramienta metodológica aquello que ya pensábamos, ¿no? El investigador es aquel que duda y por lo tanto está en un terreno complicado, es un terreno de dilemas y es el terreno del pensamiento, ¿no? Y va encontrando momentos donde se puede encontrar algún tipo de verdad parcial, se puede avanzar en el camino que te permite tomar decisiones, pero sin que esto sea nunca un terreno firme o un terreno único, ¿no? Y yo creo que este espíritu es un espíritu también que empodera, ¿no? Y me parece que eso también nos obliga a pasar por el tamiz de la lectura, de epistemología, de metodología, de teoría, aunque a veces no sea lo nuestro, para poder tener una cosmovisión más científica de la enseñanza y de la práctica del educador, que va más allá de la enseñanza. Y entonces en esa esfera quiero hacer un par de reflexiones sobre lo que me tocó leer y también lo que me hizo pensar el fondo de investigación en el cual han participado, ¿no? ¿Para qué sirve la investigación educativa? Una pregunta que nos desborda, pero que voy a tratar de localizar en lo que ustedes han trabajado, ¿no? Y a mí lo que se me ocurre después de mirar las investigaciones en curso y tratar de pensar con la lógica de este fondo que va de abajo hacia arriba, que le pide a los educadores que investiguen, es que hay tres grandes riesgos y que algunos de esos riesgos ustedes tienen la ventaja de no estar tan ensimismados, ¿no? El primer riesgo es el que yo veo todos los días con las tesis que me toca corregir en la universidad, o como director, o como corrector, o como mero acompañante, ¿no? Y uno de los grandes riesgos es el riesgo de la producción descargada de sentido, ¿no? La producción de investigación en educación y en otros campos, a mí me toca trabajar en educación y lo conozco muy bien desde adentro, que no sabe bien para qué es, ¿no? Yo siempre le hago una pregunta a las tesis. Las tesis, muchas veces, tesis de grado, tesis de posgrado, tesis de doctorado,
hasta las tesis de doctorado, y muchas veces son las que más problemas tienen en este sentido. Le hago la pregunta, ¿para qué es esto? ¿Para qué? No está, en muchas no está en ningún lado, ¿no? Es como, bueno, se asume que es para el bien común, ¿no? Esto porque le sirve al sistema educativo, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién crees que la lea? ¿Por qué la tiene que leer ese conjunto de personas? ¿Qué les va a pasar cuando la lean? ¿Es para cambiar las ideas, para cambiar las prácticas? ¿Es para abrir algo nuevo? ¿No? ¿Para qué es esto? Y ese para qué puede parecer muy pragmático, ¿no? Pero es un para qué que tiene múltiples formas. Lo que sí tiene que ser explícito y en lo posible, para mí, lo más importante del para qué, ¿qué es un buen para qué? Lo mismo que la elección del objeto de investigación, de la pregunta de investigación. Es aquel para qué que descartó muchas opciones antes de quedarse con ese para qué. La pregunta de investigación es aquella que descartó muchas otras preguntas hasta elegir esa pregunta de investigación. Pasó muchas pruebas, pensó muy bien por qué es esa y no otra, y recién ahí puede decir, y ahí es donde está el para qué. Cuando yo hice ese ejercicio, ¿no? Que es sacarse primero el fantasma que creo que ustedes seguro tienen mucho menos, esta es su ventaja, que es el para qué de la acreditación, el para qué credencialista. ¿Para qué? Y para pasar, ¿no? Para aprobar, para terminar la maestría, ¿no? Este para qué, bueno, se convierte en algo pragmático que perfectamente puede nublar cualquier sentido, ¿no? Encontré estos datos y bueno, me metí, ¿no? El segundo fantasma es el fantasma de la investigación liberal, donde el para qué del me interesa. ¿Por qué? Porque me interesa a mí, ¿no? Bueno, me parece insuficiente, ¿no? El me interesa puede conducir a muchos caminos, pero tiene que haber algún tipo de voz colectiva. Son demasiadas las necesidades que tenemos en el sistema educativo como para que la prioridad de la elección de un tema de investigación sea el interés de un individuo, ¿no? Y uno puede encontrar perfectamente intereses en algún tipo de necesidad colectiva, ¿no? Lo que hay que hacer es indagar un poco más a veces, ¿no? Y ponerse un poco más en riesgo, ¿no? Este es para mí uno de los grandes riesgos que seguramente ustedes no han tenido que atravesar porque las necesidades de ustedes son mucho más directas. Hay una segunda problemática que es forzar la pregunta de investigación. ¿Forzarla por qué? Y típicamente por una cuestión de limitación metodológica. Nos falta tiempo o alguna herramienta para implementar o el conocimiento sobre alguna herramienta metodológica y entonces forzamos la pregunta, ¿no? Y la maniatamos y la convertimos en otra cosa, la desnaturalizamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo tercero que es cómo hacer ciencia sin saber hacer ciencia, ¿no? Y hasta qué punto uno puede hacer investigación con las herramientas de formación que uno tiene. Bueno, estos son para mí los riesgos. Ahora les voy a tratar de presentar lo que yo vi en los proyectos de ustedes y también un poco los caminos que me permito alentarlos y alentarlas a seguir. Yo creo que hay dos grandes caminos para explorar. Esto fue lo que se me ocurrió cuando leía los proyectos. Si podemos hacer un corte, seguramente hay un solapamiento, pero si podemos hacer un corte, que es el primer camino es la investigación para solucionar problemas. La investigación para solucionar problemas es aquella que tiene como punto de partida, y a mí me encanta, les tengo que admitir, me encanta esta investigación, que es aquella que parte de lo concreto, parte de un problema real, un problema que se les ha presentado o de una situación que tienen que afrontar, ¿no? Es la investigación que parte de lo simple, de lo directo, de lo acuciante, de aquello que los está molestando, ¿no? Y muchas veces es la investigación que nos permite enfocar la tarea, ¿no? Entonces, si ustedes están usando, no sé, pienso en Uruguay que está tan presente el plan Ceibán, ¿no? Si se está trabajando con la aplicación X, con la aplicación de enseñanza del inglés, bueno, parte de la tarea de investigación es sistematizar, a ver qué pasó cuando apareció esto, antes y después. ¿Funciona, no funciona? ¿Qué produjo? ¿No? Esta es una forma de actuación sobre aquello que uno tiene que hacer, ¿no? Las preguntas de la investigación en este campo son preguntas que nos toman en el cuadrilátero. Estamos arriba del ring, tenemos que tomar una decisión y la vamos a tomar
¿Cómo hacemos para tomarla de manera más informada? Para que esté más validada, para que haya atravesado algún filtro más riguroso, alguna herramienta científica que nos permita validar aquello que estamos haciendo o que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Es decir, sobre esto tenemos que operar. Operemos con ciertas dosis más cuidadosa de mirar. A veces no llega sobre una investigación, es la capacidad de hacerse una pregunta de una manera relativamente sistemática y tener una mirada sistemática sobre aquello que uno está haciendo. Es documentar, es sistematizar, es compartir con el otro una reflexión. No llega a ser una investigación, pero sí es una forma de pensar lo que hacemos. El segundo camino, yo les dije, me encanta porque a mí me encanta lo simple, me encanta que sea pragmático, que sirva para ustedes, ¿no? Que les sirva para actuar, ¿no? El segundo es un poco más desafiante, es el camino de la investigación para transformar la práctica. Miren, ahí cuando estaba revisando la presentación vi que no estaba la palabra para, pero después dije, investigar, transformar la práctica. Esta es más lindo que si hubiese puesto la palabra para, ¿no? La investigación para transformar la práctica es aquella que se hace preguntas que van a doler, se hace preguntas de riesgo. Estas preguntas nos van a llevar a un terreno donde, primero, la respuesta por naturaleza no la sabemos, y lo que diga esa respuesta nos puede llevar a un problema. En todo sentido, ¿eh? Un problema con nosotros mismos, un problema con la autoridad, o un problema con las reglas, ¿no? Nos puede llevar a un problema. Pero ese es el poder de agencia, lo que yo decía al principio, este es el poder de agencia. Es el momento de hacer esta investigación. Probablemente no todo el tiempo, no podemos investigar todo el tiempo. Primero, no podemos investigar todo el tiempo. Y segundo, no podemos preguntarnos todo el tiempo lo que hacemos porque no podemos actuar. Entramos en una especie de zona imposible, ¿no? Una zona donde asumimos tanto el riesgo que ya no sabemos dónde estamos parados y también se convierte nuestro trabajo en algo más dañino porque también eso es recibido por nuestros estudiantes. Entonces necesitamos un cierto balance, obviamente, pero dentro de ese balance el poder de agencia es hacerse preguntas sobre aquello que en otros tiempos venía digitado, venía predefinido, o por la pedagogía de Estado, o por la pedagogía de los pedagogos, o por el currículum de Estado, o por la forma de organización y las reglas en las cuales nos movíamos. Reglas que siguen estando allí, pero más laxas, y que invitan a una cierta praxis reflexiva. Por ejemplo, yo miraba una de las investigaciones, voy a mencionar una sola, pero fue la que captó mi atención en este punto, una investigación sobre la enseñanza de la matemática, no sé qué equipo la habrá hecho, había más de una sobre ese tema, y entonces en un momento decía la investigación, citando a una autora, además haciendo una muy buena reflexión sobre otra investigación anterior en el tiempo, que decía algo así como, encontramos como en esta otra investigación, que era un trabajo sobre las representaciones de la enseñanza de la matemática, que decía algo así como que hay una gran brecha entre la enseñanza real, que está excesivamente anclada en modelos memorísticos tradicionales, y la enseñanza para la comprensión, que no parece ser lo que materializan nuestros docentes, ¿no? Y decía, al igual que otra investigación que encontró esto, pero sin embargo, en nuestros docentes hay conciencia sobre este problema. No saben cómo solucionarlo, pero son conscientes de esta brecha, ¿no? Es decir, esto era distinto a la investigación que citaban, donde esa conciencia no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, imagínense, yo no sé qué colectivo hizo ese trabajo, pero imagínense el trabajo de desclasificar la propia forma de enseñanza y descubrir que uno vive adentro de una brecha en la cual lo que hace no es lo que querría hacer, ¿no? Y lo identifica, lo sistematiza y hasta lo publica, ¿no? Bueno, eso es un problema, se convierte en un problema. O entonces tenemos que cambiar o dejemos de hacer investigación mejor, ¿no? Es decir, la investigación es peligrosa. El pensamiento es peligroso, la reflexión sobre lo que uno hace es peligroso. Nos obliga a estar incómodos, nos obliga a asumir una posición de posibilidad de cambio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que lleva a la quinta esfera. Esta era la cuarta, la esfera del espíritu científico, que para mí están totalmente interconectadas, bueno, todas están interconectadas, que es, bueno, ¿de dónde vienen las preguntas de la investigación? De la quinta esfera, que es la búsqueda, la creatividad, ¿no? La creatividad entendida en buen sentido, ¿no? La creatividad de, bueno, inventemos todo, sino el espíritu disconformista, es decir, si yo veo que mis alumnos no prestan atención, o que no estudian, o que no aprenden, o que repiten, o que se van,
Bueno, esto no puede seguir así. Es esta idea del inconformismo, es la idea de desnaturalizar el orden, ¿no? Desnaturalizar quiere decir deconstruir, desarmar, desescribir para reescribir, ¿no? Y esto nos hace autores en cierta medida, y para tener ese espíritu, yo siempre digo, es muy importante hacerse preguntas, ¿no? Poner cierta pausa, descolocar aquello que estaba establecido, ¿no? Si estamos en el medio de un acto escolar, no sé qué tan afecto a los actos escolares es el Uruguay, pero la Argentina lo es mucho. No sé si sabían que los países latinoamericanos son los que más rituales escolares tienen de todo el mundo. Esto es una cosa histórica, al parecer de la época de la descolonización, nos quedaron arraigados estos actos escolares, ¿no? Y entonces supongamos que hay un acto escolar y todo el mundo está mirando para otro lado, mirando el celular, se quieren ir. Bueno, eso no funciona, ¿no? Eso no funciona. Es decir, el espíritu de la búsqueda, la mirada de la búsqueda, es aquella que dice, si no funciona, hay que ponerlo en crisis y hay que hacer otra cosa. Bueno, si uno no puede hacer con todo eso, porque a veces es demasiado lo que hay que deconstruir y además buena parte de lo que hay que deconstruir no lo podemos deconstruir, porque son reglas del sistema, por lo menos empecemos por las situaciones más críticas. Empecemos por los lugares donde las cosas realmente no funcionan. Entonces, si el acto no funciona y nadie quiere estar ahí, bueno, quizás es hora de repensarlo, ¿no? Quizás es hora de, no sé, de armar un acto sobre una fecha patria y hacer que algunos alumnos representen a colectivos de otra nacionalidad y poner en crisis la problemática de la historia y de la patria, ¿no? ¿Vemos de la misma manera este evento si nos convertimos en brasileros? ¿Es igual o es distinto? ¿Y qué hacemos acá? ¿Hacemos patria o hacemos historia? ¿No? Es decir, poner en crisis un acto escolar, ¿no? Y esto es una forma de ver las cosas, ¿no? Poner en crisis el horario de entrada, los espacios, la conformación de los grupos, poner en crisis en el buen sentido. Poner en crisis quiere decir, ¿y si lo hacemos de otra manera? Y nadie más lo hace de otra manera, ¿no? Pequeños rituales que están excesivamente clasificados, que ya no los podemos ver. No los podemos ver porque se han convertido, ¿no?, como el pez, que no ve el agua, ¿no? No ve el agua, está en el agua, ¿no? Estos rituales los tenemos que desclasificar. Y hace poco tiempo, hace 2 años, hicimos un trabajo muy interesante en Argentina, en la provincia de Córdoba, las provincias más grandes. Hicimos un trabajo con todos los supervisores del sistema educativo. Todos los supervisores, unos 250 supervisores, con la provincia, con las autoridades de la provincia, nos reunimos 4 veces, un día entero, y la idea de todo el proceso era que ellos iban a recolectar experiencias, validar experiencias y después comunicar experiencias del sistema, ¿no? Eran como los que pasaban la voz. Y entonces fueron al sistema, el primer mes les dimos herramientas, fueron a ver a todas las escuelas, bueno, no todas, pero las fueron a consultar, les mandaron mail, llamados telefónicos, a ver qué cosas destacadas estaban haciendo. Juntamos 1.500 experiencias en apenas un mes, de todo tipo. Había experiencias pedagógicas, sociales, de cómo usaban el comedor, de cómo usaban los tiempos, de cómo pensaban la relación entre alumnos grandes y chicos, no sé, había de todo. De todo. Y entonces uno, cuando ve esa materialidad que viene de abajo para arriba, lo que descubre es que lo que falta es la circulación, ¿no? Cómo se construye la circulación de este enorme poder que no está en Finlandia, que está acá en nuestros sistemas, ¿no? Entonces yo creo que una parte muy importante del educador, de la educadora hoy, es preguntarse qué funciona y qué no funciona, ¿no? Hacerse esta pregunta, habituarse a esta pregunta. No la podemos hacer todo el tiempo, pero hacerse esta pregunta. Y esta pregunta nos lleva a investigar, a la necesidad de investigar, ¿no? Investigar implica, por ejemplo, yo una vez hablé con un director de escuela, me sorprendí, por ahí les prendo la llama para que alguno agarre el tema si es que ya no lo agarró, ¿no? Me contaba un director de una escuela, muy buen director, un equipo muy bueno, una escuela transformadora. Me decía, nos pusimos a hacer una investigación, un relevamiento, para no exceder el uso de la palabra investigación, un relevamiento, ¿no? Nos pusimos a relevar cómo estudiaban nuestros alumnos, ¿no? Muy buena escuela, una escuela que le va muy bien, muy innovadora, ¿no? Decía, no te puedes imaginar lo que encontramos. No teníamos idea de cómo estudiaban nuestros alumnos. Nadie lee lo que les damos, nadie. Nadie lee lo que les damos y aprueban el examen, dice. ¿Cómo es esto? ¿No? Claro, se pasan todo por WhatsApp, se mandan los mensajes de voz, la palabra clave, cuidado con esto, que esto te puede agarrar, mirá para allá.
Es decir, una cosa totalmente inesperada. No sabíamos que investigaban así. Y nosotros les seguimos mandando los textos, ¿no? Es decir, esta idea de mirar y sistematizar, porque esto ¿cómo se hace? Bueno, hay que hacer algún tipo de encuesta bien diseñada, pues yo le pregunto a 2 o 3 y no sé si así se estudia. Es por ahí lo que me dijo Juanito, pero no sé si así se estudia, ¿no? Entonces, hay que tener alguna herramienta que me permita prolijamente recolectar información de una manera válida y que yo sepa para qué me sirve eso. Hacerse preguntas es un poco el espíritu del educador de estos tiempos. Obviamente, para esto, idealmente uno tendría que tener tiempo, tendría que tener un mejor salario, tendría que tener tiempo pago para hacer esto, ¿no? Bueno, esto sería el ideal. Pero mientras tanto, por lo menos hacer algunos recorridos y juntar voces. Y también me parece que es la forma en la cual uno transmite una mirada pedagógica. Cuando un alumno recibe de su docente que se está haciendo una pregunta, y bueno, también es inspirador para un alumno, porque el alumno tiene que aprender a investigar, tiene que aprender a preguntarse sobre la realidad, ¿no? Entonces, si un docente le está diciendo, a ver, ¿y ustedes cómo estudian? A ver, vamos a hacer un relevamiento de cómo estudian. Bueno, también es un mensaje de que ese docente sigue investigando. No fue una categoría falsa que le vendió en algún contenido escolar. Es una actitud, una forma que se muestra, ¿no? Y ustedes saben el poder que tiene lo que uno muestra, el cómo uno es. Entonces creo yo que es también la forma en la cual, haciendo preguntas, haciendo investigación, uno transmite a nuestros alumnos el deseo de buscar el conocimiento y no solamente esperar que les llegue. Bueno, muchas gracias.